Habla sobre una carrera, sé que es un pasaje conocido, pero siempre debemos recordar que nuestro Señor tiene una carrera muy específica para cada uno de nuestras vidas. Amén, hermanos. En la Biblia, dependiendo del pasaje, pudieras le da la Biblia una interpretación diferente a la vida. Si fuéramos a Santiago en esta mañana, nos describiría la vida como neblina, que aparece por poco tiempo y después desaparece, y nos damos cuenta que es cierto, también la vida es como una neblina. Si fuéramos a los Salmos, diría la Biblia que en la mañana florece y crece como si fuera una flor, pero en la tarde es cortada. Y nos habla sobre ese tipo. Podemos ver la vida como una serie de pruebas, ya que Adán tuvo pruebas y las reprobó. No tomes de aquel fruto y lo hizo. Y luego vemos a Abraham, la prueba ahí en Génesis 22 y cómo aprobó. Y dependiendo del pasaje en la Biblia se le puede dar un enfoque. Pero si tomamos este pasaje que acabamos de leer, nuestro hermano Luis nos ayudó. En este pasaje nos dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nos centramos en este pasaje, y no estoy diciendo que sea el único, pero sí es muy claro que la vida la asemeja a una carrera. Qué tremendo y qué glorioso pensamiento que Dios tiene una carrera específicamente para ti, hermano. Amén. Diseñada a tu medida. Nadie más puede correr esa carrera más que tú. Y gloria a Dios que tampoco tenemos que correrla solos, porque Dios está con nosotros, hermanos. La carrera de todos es diferente. No trates de correr la carrera de alguien más, porque tal vez no es la carrera que Dios tenga para ti. Aunque su voluntad es general, existe una voluntad de Dios general. La voluntad de Dios es vuestra santificación, hermanos. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Su voluntad es que caminemos con Él. Hay una voluntad que es general. Esa es para todo hijo de Dios. Pero después está la voluntad de Dios específica. Y esa puede ser tan distinto a la persona que está sentado al lado de ti. Pasó nuestro hermano Timothy Ponchus y él nos dice que la voluntad de Dios para su vida es comenzar una iglesia en Querétaro. Creo que esa no es la voluntad de Dios para nosotros, pero es la voluntad de Dios específica para su vida. Aunque todos tenemos una voluntad general, después Dios nos revela la voluntad específica. Seré muy claro en algo. No esperes que Dios te revele su voluntad específica si no eres fiel al cumplir su voluntad general. Hermanos, si no leemos la Biblia, si no nos congregamos, si no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, Dios nunca nos revelará su voluntad específica. Pero también te puedo asegurar que cuando tú haces la voluntad de Dios general, Dios te revelará su voluntad específica, hermanos. Yo creo que todos queremos llegar a la meta de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Amén, hermanos? Adentrémonos al pasaje. La Biblia dice: por tanto. En otras palabras, dicho lo anterior, y sabemos que es el capítulo de los héroes de la fe de Hebreos 11, y nos dice: por tanto nosotros, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? También. Todos conocemos lamentablemente a alguien que se alejó de los caminos de Dios. Todos conocemos a alguien que se apartó de la carrera, por usar esa palabra esta mañana, y que fue un mal ejemplo. Dios nos guarde y nunca seamos malos ejemplos, hermanos. Pero así como hay malos ejemplos, gloria a Dios que también hay buenos ejemplos. Y la Biblia nos dice: por tanto nosotros también, así como la nube de testigos, como los héroes de la fe de Hebreos 11 pudieron culminar su carrera, por tanto nosotros también, hermanos. Gloria a Dios que hay buenos ejemplos, hermano. En la Biblia principalmente, y también unos cuantos de carne y hueso que el Señor nos permite conocer, y podemos también correrla. Por el tiempo no vamos a ir, pero si estudiáramos el contexto de Hebreos 11, podríamos leer por ahí que dice: por la fe Abraham. Y vemos lo que Dios le pidió a Abraham: que se fuera de su tierra, de su parentela, y más adelante no solo su tierra y su parentela, sino le pide su hijo, hermanos. Y así como Abraham fue fiel,
Dios nos exhorta y nos dice, también nosotros podemos correr nuestra carrera. Por la fe Abel, con sacrificio, hermano, le ofreció a Dios lo que le pidió, no lo que él quería. Y a Dios se le agrada como él lo pide, hermano. Y vemos que Abel agradó a Dios. Por la fe Abel. Por la fe Enoc, no se dice mucho, pero se dice que Enoc caminó con Dios, y así como Enoc fue fiel a caminar con Dios, por tanto nosotros también podemos ser fieles a caminar con Dios, hermanos. Isaac, Jacob, Moisés, todos terminaron su carrera, y Dios nos dice, cristiano, así como hay malos ejemplos, también hay buenos, y por tanto nosotros también podemos. Por la fe, nosotros también. Decide no ser un mal ejemplo, sino un buen ejemplo por la gracia de Dios, hermanos. Y nos dice, por tanto, nosotros también, y fíjense, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquella nube de testigos nos hace referencia al capítulo 11 de Hebreos. Esa nube que podemos estudiar vida tras vida y cómo Dios los fortaleció para seguir adelante, y si Dios los ayudó a ellos, la exhortación es que Dios también nos puede ayudar a nosotros, hermanos. Y teniendo tan grande nube de testigos, empieza a decirnos cómo ser fiel y cómo terminar la carrera que Dios tiene para nuestra vida. Y el primero en lista es: despojémonos de todo peso. Queremos llegar a la meta, amén, hermanos. Aquí nos da el cómo, nos da el bosquejo, nos da la ruta a tomar, nos dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para lograr llegar a la meta. Y el primero en lista es: despojémonos de todo peso, librarnos de todo peso. Hermano, ¿cuál puede ser un peso que traes, que sientes que traes el mundo sobre tus hombros? Dice la Biblia, despojémonos de todo peso. ¿Serán problemas, hermano, que te agobian, que te quitan el sueño? Dice la Biblia, despojémonos de todo peso. ¿Serán dudas? Sí, yo sé que Dios es el Dios de Abraham. Sí, yo sé que Dios es el Dios de Moisés. Hermanos, el mismo Dios de Moisés es nuestro Dios, hermanos. ¿Qué peso podrá ser? ¿Tristezas? Sé que ha ocurrido dificultades, pensando en la hermana Amanda, en el hogar, en el trabajo, en la familia. ¿Cuál puede ser el peso, hermano, que no te ayudaría a llegar a la meta? ¿Será que hay mucho enojo y es un peso en nuestra vida que nos hace cada paso más pesado y podrá impedirnos llegar a la meta? ¿Será que son amarguras y cosas no sanadas dentro de nuestra alma, que por afuera aparentamos que todo está bien, pero adentro hay una pesadumbre de amargura? El peso. ¿Sabes que con el tiempo el peso crece? Y no estoy hablando de los taquitos que nos cenamos. Pero si tú empiezas a correr y traes esta botella es pesada, hermanos. ¿Verdad que no? Ahora, si la sostengo aquí, ¿es pesada? No. Ahora, si la sostengo aquí por 20 minutos, ¿crees que sea pesada? ¿Es la misma botella, sí o no? ¿Cuántas veces tenemos un peso que tú dices, no, es muy pesado? Pero aquí lo traes, hermano. Y mientras el momento pasa, iba a pasar alguien a la ilustración a que lo detuviera 30 minutos, pero tuve demasiada compasión, hermano. Has sostenido algo y sientes que se te va a caer el brazo, hermano. Y esto no pesa, hermano. Ahora, si la Biblia lo asemeja en una carrera, yo no sé si tú algún día has salido a caminar y das una vuelta, y a veces tomamos la mala idea de llevar un Gatorade o una botella de agua en la mano, ¿verdad? Y vas bien contento, según tú hacer mucho ejercicio, y probablemente lo piensas al ver el primer bote de basura y dices, ya está esto pesado, pero no me vaya a deshidratar, me quedo con el agua. Y seguimos caminando con la botella de agua, y cuando vemos un bote más adelante, esa botellita, hermanos, así esté casi llena, va directamente a la basura.
porque pesa. Hermano, ¿qué has estado cargando? Que ya traes el brazo estirado y dices, pues no es muy grave, pero pesa. Queremos llegar a la meta, ¿amén, hermanos? Despojémonos de todo peso. Todo peso. ¿Cuál puede ser tu peso esta mañana? Dios te manda a que sea todo. Ahora, no solo nos manda a despojarnos de todo peso, después dice, y del, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Pecado. Me parece curioso, hermanos, porque en la mayoría de pasajes de la Biblia dice los pecados. Pero en este pasaje dice del pecado. No significa que batallamos en un pecado, porque batallamos en más de un pecado, hermanos, amén. Pero hay un pecado que sobresale de los otros pecados. Y ese pecado nos puede sacar de la carrera y puede causar no llegar a la meta. ¿Cuál es ese pecado que nos asedia? Recordemos que pecado es todo lo que no agrada a Dios, hermanos. No disminuyas el peso del pecado a lo que tú piensas. Recordemos que Dios le dijo a Eva, no tomes el fruto, y tomó el fruto y pecó. El pecado es hacer todo lo que a Dios le desagrada. Eso es pecado. Pero aquí dice la Biblia, el pecado que nos asedia. La palabra asediar significa rodear una ciudad, rodear una fortaleza para impedir que salgan a recibir ayuda. Como cuando te acorralan, entonces podríamos traducirlo, el pecado que te acorrala. No es que batallemos solo en uno, pero hay uno que sobresale de los pecados que batallamos. Y dice, despójate no solo del peso, sino del pecado que nos asedia, que nos rodea. ¿Cuál será el pecado que puede sacarnos de la carrera? Hermanos, yo no sé con qué puedas batallar esta mañana, pero tal vez sea el pecado del adulterio. Tal vez es el pecado de la avaricia. Tal vez es el pecado de la envidia, de la mentira, del rencor, de la falta del perdón, del alcoholismo, del cigarro, incluso la apatía de servirle. ¿Cuál es el pecado que te encierra? Al predicar esto, sé que tal vez uno sea en una banca y otro completamente distinto en la banca de atrás. Pero también sé que todos y cada uno de nosotros al menos batallamos con un pecado más que los demás, el pecado que nos asedia. Despójate. Déjalo en el altar. Déjaselo y entrégaselo a Cristo, hermanos. Amén. La asedia es una molesta continua, te impide salir por ayuda y estás atrapado en ese pecado, el pecado que nos asedia. ¿Qué es eso que te ha encerrado? Que no puedes recibir ayuda. Incluso no le has pedido ayuda al Señor. Déjalo, déjalo, déjalo. No vale la pena ningún pecado incomparable a la gloria de tener a Dios, mis hermanos. Y nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si la Biblia nos dice aquí que es una carrera, cuando yo pienso en un estadio, pienso en una pista de atletismo, y mientras vas corriendo, hermanos, hay veces que llegas a una curva, y es tu decisión, o sigo caminando derecho, o sigo la pista que está trazada. Y va a haber muchas veces en nuestra vida que Dios te va a decir, hey, por ahí no, por aquí. Y a veces hay que hacer cambios en nuestra vida. La Biblia le llama arrepentimiento. ¿Sabes qué significa arrepentimiento? Simplemente es hacer esto, hermanos. Darme la vuelta. Darnos la vuelta al pecado que nos asedia y seguir en la carrera que Dios tiene para nosotros.
La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, para sus ojos está bien, pero dice la Biblia, mas su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces Dios nos dice, dale para la izquierda? Dale para la izquierda. Y muchas veces simplemente es soltar el volante y decirle, Señor, sé tú quien dirige, porque tú sabes mejor que yo. El pecado que nos asedia. A veces hay que tomar vueltas en nuestra vida y es tiempo de dar una vuelta y buscar a Dios, buscar la Biblia, la oración y ser fiel a la iglesia, hermanos. Hay personas que hoy en vez de darse la vuelta a la iglesia se lo dieron a las quesadillas, hermano. No predico en contra de quesadillas, hermano. Soy fan de las quesadillas, hermano. Pero primero está la casa de Dios, hermano. Y después ve a echarte tus chilaquiles, hermano. Y empecé a hablar en griego, hermanos. No me voy a desviar. Es tiempo de volvernos al Señor, hermanos. Y después hay una palabra tan importante que dice la Biblia, ok, primero despójate del peso, después aléjate del pecado que te encierra, y después nos dice, y corramos. La meta está hacia adelante, hermanos. Nunca Dios te va a dirigir a dar un paso atrás, siempre es para adelante, hermanos. Me encanta David Livingstone, aquel misionero a África que decía, iré a cualquier parte siempre y cuando sea para adelante. Dios nos da esa convicción en cristianos. Y nos decía, hermanos, nos dice la Biblia, y corramos con, ¿qué dice ahí? Paciencia. La carrera cristiana no es una carrera de competencia. La carrera cristiana es una carrera de perseverancia. Es una carrera de fidelidad. Es una carrera que cuando enfrentas problemas, hermano, tomas la gracia de Dios y sigues adelante. No son carreras. Y dice la Biblia, si vas a ser fiel en esta carrera, necesitas correr con paciencia. Creo que una vez había platicado esta historia, pero hubo un tiempo que me dio por ir a un parque a dar unas cuantas vueltas. Y en eso, hermanos, vi a una persona a lo lejos que tenía aproximadamente 70 años. Y traía una playera. Y esa playera, no me acuerdo, hermanos, pero creo que decía 21 kilómetros. Entonces yo vi al señor, 70 años. Dije, ¿será posible que él corra 21 kilómetros? Y yo dije, pues yo creo que se la quitó a su nieto la playera. Me dio tanta curiosidad que me le acerqué, porque aparte traía muy buen ritmo. Y me le acerqué, empecé a platicar de nada y ya después le pregunté sobre la playera. Y me dijo, sí, participo en maratones. 70 años, hermano. 21 kilómetros. Y le dije, ¿y cómo le hace? Y me dijo, mira, te voy a decir cuál es la clave. Me dijo, el problema con muchos que empiezan en una carrera es que salen rápido y en menos de la mitad del camino ya están por ahí, sin fuerzas, sin aliento, sin ganas, porque no administraron su fuerza. Y él me estaba diciendo exactamente lo que dice este pasaje, hermano. Me dijo, la clave para aguantar es tomar un ritmo lento pero consistente. Y me dijo, si ves, yo no corro, ahorita podría correr, pero no corro porque quiero durar más tiempo. ¿Qué significa correr con paciencia? Si usamos la analogía del deporte, sería la palabra trota. Ahora hay cristianos que caminan. Tampoco camines, hermano. Pero hay cristianos que se quieren comer el mundo en un día, hermano. No, no corras. Con paciencia. Porque la carrera es larga. Recuerdo que tenía un amigo en el instituto, cuando estaba en San Luis Potosí, en México. Me decía que se quería ir a África, 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 y era algo, y gloria a Dios, hermanos, pero como que era demasiado. Y después un punto y escuché que ya después ni siquiera se congregaban. Debemos aprender una palabra muy importante en el vocablo cristiano, que es la palabra balance.
No hay que correr, pero tampoco hay que caminar, hay que trotar. Pastor, ¿qué está tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que tienes que encontrar un ritmo que aguantes el resto de tu vida, hermano. ¿Recuerdan cuando hicimos el rally? ¿Qué bendición fue eso, hermanos? Aquí está el testimonio sin pelo, hermano. A lo mejor hacemos un rally en un año, hermanos, no sé. Pero yo no podría vivir haciendo rallies cada mes. Es demasiada carrera. Pero tampoco no vamos a hacer nada, hay que hacer algo, hermanos. Trote. ¿Sabes que hay personas que dicen, no, es que tengo que leer la Biblia y si no leo menos de 30 capítulos, Dios no me habla? Muy respetable. Pero va a haber días que a lo mejor no puedas leer los 30. Ahora hay unos que nada más leen Jehová es mi pastor y ya con eso, ya fue tu desayuno, comida y cena, hermano. Y algunos ni eso, hermano. No agachen su cabeza, ahorita oramos. Pero notas que debe haber un balance, hermano. Si tú cada día te levantas, hermano, y te echas un café, porque sin café es imposible agradar a Dios, ya sentí más paz. Y después tomas tu Biblia y entre comillas Reina Valera 1960, hermanos, gloria a Dios. Y tomas tu Biblia y lees 3 capítulos. Sí, sé que hay algunos que digan, ¿cómo solo se atreve a leer 3 capítulos? 3 capítulos. Diario. ¿Sabes que al final del año vas a leer toda la Biblia? Por leer 3 capítulos. Hay algunos que quieren correr y hermanos, y 10, 20 capítulos, hermanos, y le preguntas, ¿dónde te quedaste? No, pues en Éxodo. Pues te lo hubieras llevado más tranquilo y mejor lee toda la Biblia. Amén, hermanos. Y también hay otros que la única vez que abren la Biblia es viniendo a la iglesia. Hay que leer la Biblia cada día, mi hermano. Correr con paciencia. Tal vez no saldremos a evangelizar todos los días, gloria a Dios por quien lo haga, pero al menos démosle el evangelio a uno por semana, hermanos. No me digas que no puedes hacer eso hasta el último día de tu vida. Es un trote, hermano. No nos vamos a congregar diario. De vez en cuando y se acerca una conferencia de avivamiento y vamos a estar miércoles, jueves y viernes. De hecho, el viernes va a haber 2 predicaciones. Y vamos a correr un poquito porque queremos avivarnos, hermanos, amén. Y después regresamos a nuestra rutina. Sabes, la rutina es aburrida, pero el éxito no es aburrido. Sea un cristiano consistente. Sea un cristiano que ha aprendido un ritmo. Y sabes, hermano, yo no sé tú, pero a mí se me hace un muy buen ritmo venir a la iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la noche y el miércoles en la noche. Amén, hermanos. Sé que tal vez para eso algunos suene, 3, pastor. Pues ya con 1. Y luego todavía hay cristianos que dicen, mucho fanatismo. Eso no es fanatismo. Fanatismo es explotarte en un avión porque eres un musulmán. En este lugar no hay un solo fanático, hermanos. Estamos muy cortos y muy lejos de serlos. Pero sabes que es un buen ritmo congregarte el domingo en la mañana, el domingo en la noche y el miércoles. Y creo yo, podemos hacerlo hasta el último día de nuestra vida. ¿Notas que es un ritmo? Correr con paciencia. Correr con paciencia. Debes de llegar a tener un ritmo que tú dices, este ritmo es muy bueno y es posible hacerlo hasta el último día de mi vida. No corras, pero tampoco camines. Un ritmo que puedas aguantar el resto de tu vida. ¿Sabes que las carreras tienen obstáculos, hermano? Ahora hay 2 distintas. Está la prueba viene de Dios y la prueba siempre es para fortalecer nuestra fe. Y aparte de las pruebas están las tentaciones. Las tentaciones vienen de Satanás para destruirnos. La Biblia nos dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás tratará, hermano, de tentarnos para alejarnos de la carrera cristiana. Y hay que ser sobrios, estar atentos y tomarnos de Dios, hermanos, para no salirnos de la carrera. Pero también habrá pruebas, hermano, que Dios en su omnisciencia lo permite para nuestro bien. Y hermanos, una fe que no es probada no es una fe genuina. La fe debe ser probada. Y en la turbulencia podrás decir, esta fe es genuina.
porque aunque está la tormenta, hay una paz que inunda mi alma, porque yo sé que mi Dios está en control, hermanos. Por eso dice la Biblia, no os sorprendáis del fuego de la prueba. La prueba viene de Dios para fortalecer tu fe. La tentación de Satanás para apartarnos de la carrera cristiana. No sé a quién le predico esta mañana, pero tal vez has caído en un obstáculo, hermanos, y hay dos opciones: te quedas tirado o te levantas por la gracia de Dios, hermanos. Amén. Sigue adelante, cristiano. Vayamos a Isaías capítulo 40, versículo 29. Ahora, ¿te imaginas tú correr y no hidratarte? Siento que si estás en una carrera, y todos hemos visto una carrera y tienen gente por ahí que te extiende por ahí una bolsa con agua, una botella, para que puedas hidratarte y seguir adelante. Y sabes, hermano, que en la carrera cristiana también debemos de rehidratarnos, porque a veces es un desgaste espiritual. Y a veces tratamos de dar espiritual cuando nos llenamos carnalmente. Tenemos que llenarnos espiritual, hermanos. Tenemos que rehidratarnos con la palabra de Dios, y dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cada vez que digas, es que ya no tengo fuerzas, hermanos, ahí empiezan las de Dios, y Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Siguiente pasaje nos dice, hermanos, que los jóvenes flaquean y se cansan, versículo 30, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así como en una carrera, queridos hermanos, tienes que tomar agua para hidratarte. El cristiano tiene una fuente inagotable que es su palabra, para que pueda saciar nuestra alma, nuestra sed de Dios, y poder seguir adelante en la vida cristiana, hermanos. Y te aseguro que si no te hidratas, al poco tiempo empezarás a cojear, y al poco tiempo dejarás de seguir en la carrera cristiana. Hidrátate, hidrátate, hidrátate en la palabra de Dios, cristiano. Él da fuerza al cansado. Sin agua es imposible llegar a la meta, y sin Biblia es imposible llegar a la meta que Dios tiene para ti. Aprende a amar la Biblia, hermano. Ella es nuestro consuelo, dice el salmista. Ella es la que nos vivifica en nuestras situaciones difíciles. Es ella la que nos corrige cuando andamos mal. Ama la Biblia, hermanos. Es tu agua, lo que te ayuda a seguir adelante. Y es tu termómetro que te indica cómo estás. Léela. El pecado te alejará de la Biblia, o la Biblia te alejará del pecado. Es nuestra decisión, hermanos. Ahora, gloria a Dios, que Dios nos quiere a todos dentro de la carrera, hermanos. Amén. Pensaba en la ilustración de aquel equipo de básquetbol, hermanos, y había un pequeñito por ahí, y él ansiaba jugar, hermanos, y levantaba la mano: yo quiero jugar, y lo dejaban ahí en la orilla. Gloria a Dios, y aquí nadie tiene que estar deseoso levantando la mano, porque Dios tiene una carrera para todos y cada uno de nosotros, hermano. Si Dios no te usa, es porque tú no quieres que te use. Porque en este lugar no hay una sola persona que Dios no pueda usar, hermanos. Amén. Vayamos a 1 Corintios 9:24. 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Dice la Biblia: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. Verso 25. Corre, dice el apóstol Pablo, corre, sigue adelante en la carrera cristiana. Ya ha habido muchos ejemplos de malos, sé un ejemplo de uno bueno, hermano. Sigue adelante. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ahorita que están las olimpiadas, esa gente, hermanos, no solo está ahí para los 3 minutos o el minuto que dure su competencia. Ellos se entrenan por años, hermanos, cambian lo que comen, cambian su rutina, cancelan tantas cosas porque le dan prioridad al ejercicio. Y dice la Biblia, ellos lo hacen para una corona incorruptible. Y tú y yo debemos hacerlo, pero por una corona incorruptible, hermanos. Leí que le preguntaron a una famosa tenista y le dijo:
le preguntaron, ¿qué se siente ganar? Todos los reflectores estaban enfrente de ella. Y entonces ella respondió, me siento como arriba de una montaña. Siento que todo mi esfuerzo ha valido la pena por recibir esa medalla. Me siento como la dueña, era mujer, como la dueña del mundo. Me siento tan bien. Y después le hicieron una pregunta que la sorprendió. Y le dijeron, ¿y cuánto dura ese sentimiento? Y respondió entre risas, aproximadamente 2 minutos. Toda la vida por una medalla y la gloria es tan fugaz. La nuestra no será fugaz. La nuestra será eterna, hermanos. Y no solo de este lado del cielo, y gloria a Dios que somos creyentes y vivimos para Dios y su gloria. Pero, oh, hermanos, no sabemos lo que nos espera del otro lado del cielo. La nueva Jerusalén, hermanos, y recibir la corona incorruptible de gloria. Cristianos, sigue corriendo la carrera cristiana. Seremos galardonados, hermanos. Una corona incorruptible. El apóstol Pablo decía ahí en Hechos 20:24, y creo que al apóstol Pablo le gustaba el deporte, ya que hablaba mucho del deporte en sus cartas. Y 20:24 nos dice, pero de ninguna cosa hago caso. Es más, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe, ¿qué dice ahí, hermanos? Mi. Nadie puede correr por ti, hermano. Alguien podrá darte una palmada y decirte échale ganas, pero nadie puede correr por ti. Mi carrera, la carrera es personal, hermanos. Mi carrera. Y después dice cómo quería terminarla con gozo. Dios nos dé cristianos, hermano, que no solo trabajen, sino trabajen con gozo. Que no solo tengan su familia, sino que la tengan con gozo. Que no sirvan a Dios, sino consideren un privilegio servir a Dios, hermanos. Carrera con gozo. No terminemos amargados, hermano. Y hay mucho cristiano amargado, no seamos uno más. Y hay mucho cristiano apático, no seamos uno más. Seamos un cristiano que ama al Señor y que disfruta servir al Señor. Amén, hermanos. Con gozo. Filipenses capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo nos sigue hablando de este tema en otro pasaje y nos dice, no que lo haya alcanzado ya. Hermano, ninguno de nosotros lo hemos alcanzado. Hay tanto espacio para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y nos dice no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué palabra dice ahí? Prosigo. Para ver si logro asir, la palabra asir es alcanzar, tomar. Para ver si logro tomar aquello por lo cual fui tomado por Cristo Jesús, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una vez dije, pareciera que son dos cosas. Primero, regresamos al versículo 13. Primero dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y después dice, y extendiéndome a lo que está delante, y pensamos que son dos cosas diferentes, pero no, hermanos. Cuando uno prosigue a la meta, al dar un paso para adelante, ya dejé de dar dos atrás. Prosigo a la meta. Hermano, cristiano, hijo de Dios, prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Dos pasajes y termino, hermanos. Hebreos 12. Uno nos dice, primero debes despojarte de todo peso. Después debes de alejarte del pecado que te asedia. Después debes correr con paciencia, cristiano. Ten un ritmo que aguantes hasta el último día de tu vida. Recuerda que la carrera está por delante, no por atrás. Y después nos dice el verso 2, de una manera gloriosa. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo llegar a la meta? Último punto. Mantén tu mirada en Cristo, hermanos.
Cuando quitamos nuestra mirada de Cristo, no importa que seas Pedro y creas ser un buen creyente. Incluso Pedro, cuando quitó su mirada de Cristo y la puso en las tormentas, la Biblia dice que comenzó a hundirse. Oh, hermanos, mantengamos nuestra mirada bien enfocada donde debe estar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Un ojo en Jesús y el otro ojo en la meta. Amén, hermanos. Y espero que la meta sea Jesús, hermanos, para que no vacile nuestra mirada. No puedes ver bien dos objetos a la vez. Vamos a intentar algo, hermano. Puedes ver con un ojo Dios está en control y con el otro ojo me ves a mí. ¿Sí puede ser, hermano? Hubiera de ver aquí un espejo, ¿verdad? Para que se viera. ¿Verdad que no se puede? Nuestra mirada a veces está así, hermano. Puestos los ojos en Jesús. Sí, Jesús es nuestra meta, creo que es una buena meta, hermanos. Y nada mejor que poder decir como el apóstol Pablo, hermanos, con esas gloriosas palabras. Que Dios nos permita y que su gracia nos conceda poder replicar las mismas. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. And I have kept the faith. Me encanta esa palabra en inglés. Y he guardado la fe. Hermanos, guardemos la fe. Y corramos la carrera. Amén, hermanos. Me pareció tremendo. Vi un video en una Olimpiada de Barcelona del 92. El favorito a la carrera era Derek Redmonds. Y en medio de la carrera, hermano, estaba tan entusiasmado por llegar que le dio un calambre en su pie. Una persona se baja corriendo, lo toma por sus brazos, lo lleva a la meta y esa persona era su padre. Y qué gloriosa figura. De que cuando tú y yo vamos a la meta, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo quien nos toma en nuestros brazos y es Él el que comenzó en nosotros la buena obra, quien la va a perfeccionar y quien nos va a ayudar a por su gracia, hermanos, llegar a la meta. Amén. La carrera es personal. Nadie puede correrla contigo. Pero gloria a Dios que no tenemos que correrla solo. El Señor está con nosotros, hermanos. Corramos la carrera. Cuando pierdas la fuerza y no puedas trotar, no puedas correr, trota. Cuando pierdas las fuerzas y no puedas trotar, camina. Cuando pierdas las fuerzas y no puedes caminar, gatea. Pero hermano, sigue adelante por la gracia de Dios, hermano. Porque tienes una carrera. Y nadie más puede correrla para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a ponernos de pie.